Como si de un espectáculo apocalíptico se tratase, los terremotos son un recordatorio de la fragilidad de la civilización humana y lo impredecible que puede ser el mundo en el que vivimos. Lo peor de todo es que cientos de estos terremotos sacuden nuestro planeta cada año, aunque eso sí, algunos más fuertes que otros, como vamos a ver a continuación. Y es por esto que en este video os mostraré los 10 terremotos más fuertes de todos los tiempos. Número 10. Nepal, 2015. El salvaje terremoto ocurrido en Nepal en el año 2015, también conocido como el terremoto de Gorkha, tuvo su epicentro a unos 80 kilómetros al noroeste de la ciudad capital de Katmandú. Este fue el más grave ocurrido en el país asiático desde el acontecido en 1934. Para que os hagáis una idea de cuánta energía se liberó en este brutal terremoto, fue el equivalente a hacer explotar unas 80 bombas atómicas como las de Hiroshima. Causó una destrucción impresionante, arrasando pueblos y ciudades, y desencadenando descomunales deslizamientos de tierra y avalanchas en gran parte del sistema montañoso del Himalaya, incluido el monte Everest. Cerca de 9.000 personas perdieron la vida y alrededor de 22.000 resultaron heridas, además de generar destrozos por valor de varios miles de millones de dólares. Número 9. Estados Unidos, 2018. El 30 de noviembre del año 2018, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la región de Anchorage, la ciudad más grande del estado estadounidense de Alaska. Este terremoto fue uno de los más fuertes que ha experimentado esta región en décadas, causando una desproporcionada destrucción en las infraestructuras, edificios, carreteras, puentes, así como graves interrupciones en los sistemas eléctricos y de comunicación. Pese a todo esto, aunque hubo más de un centenar de heridos, nadie perdió la vida en el incidente. Los daños económicos fueron considerablemente altos y la región aún está tratando de recuperarse. Número 8. Venezuela, 2018. El 21 de agosto del año 2018, Venezuela fue sacudida por un catastrófico terremoto con una magnitud de 7.3. El epicentro se ubicó cerca de la ciudad de Yaguaraparo, en la parte este del país, pero afectó también a países vecinos como Colombia, Trinidad y Tobago, y Guyana. Los estados de Sucre y Monagas fueron los más golpeados, con numerosos edificios derrumbados, infraestructuras reducidas a escombros y carreteras destrozadas. El terremoto provocó deslizamientos de tierra y cortes de energía eléctrica, recordando la vulnerabilidad del ser humano ante las fuerzas de la naturaleza. Número 7. China, 2008. El 12 de mayo del año 2008, la provincia china de Sichuan fue sacudida por un despiadado terremoto de magnitud 7.9. La tragedia se cobró la vida de más de 80.000 personas, dejó a casi medio millón heridas y obligó a varios millones a desplazarse. Las ciudades y pueblos quedaron en escombros y ruinas, con edificios derrumbados, puentes colapsados y carreteras destruidas. Este terremoto fue uno de los más feroces y destructivos que han azotado a China desde lo ocurrido en 1976. Número 6. Chile, 2010. El terremoto de Chile, conocido popularmente como el 27F, tuvo una magnitud de 8.8 y se produjo el 27 de febrero del año 2010. Tuvo su epicentro en el mar, a unos 150 kilómetros al noroeste de la ciudad de Concepción. Este terremoto provocó un tsunami que arrasó con todo a su paso, desde pequeñas aldeas hasta ciudades enteras. Las víctimas fatales superaron las 500 personas y alrededor de medio millón de viviendas sufrieron graves daños, con unos 2 millones de damnificados. La catástrofe también desencadenó robos y saqueos en diversas ciudades afectadas. Número 5. Océano Índico, 2004. El terremoto del Océano Índico, también conocido como el terremoto de Sumatra-Andamán, tuvo lugar el 26 de diciembre del año 2004 y registró una magnitud de 9.1. Este apoteósico incidente generó una serie de tsunamis que afectaron a las costas de varios países del Océano Índico, causando una brutal tragedia en la que más de 200.000 personas perdieron la vida. Los países más afectados fueron Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y Maldivas, dejando enormes daños materiales y humanos.
Número 4. Haití, 2010. El 12 de enero del año 2010, un terremoto de magnitud 7 sacudió la nación caribeña de Haití, causando una de las peores catástrofes naturales de la historia de la humanidad. Se estima que perdieron la vida más de 300.000 personas y unas 350.000 resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran habitantes de la capital, Puerto Príncipe, donde miles de edificios y estructuras fueron completamente destruidos, dejando alrededor de 1,5 millones de personas sin hogar. Haití todavía no se ha recuperado completamente de este descomunal terremoto. Número 3. México, 2017. El 19 de septiembre del año 2017, un poderoso terremoto de magnitud 7.1 sacudió el estado mexicano de Puebla. Comunidades enteras quedaron en ruinas y los edificios se derrumbaron como si fueran castillos de naipes, causando la muerte de más de 350 personas y dejando a más de 7.000 heridas. La mayoría de las víctimas se encontraban en la Ciudad de México, la cual sufrió graves daños debido a su alta densidad de población. Este terremoto dejó secuelas en prácticamente todo el país. Número 2. Turquía, 2023. El 6 de febrero del año 2023, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió Turquía a 34 kilómetros al oeste de la ciudad de Gaziantep. Unas 9 horas después, una réplica de magnitud 7.5 tuvo lugar en la misma zona, provocando el colapso de algunos edificios que habían sobrevivido al primer terremoto. Ambos seísmos afectaron a decenas de ciudades, tanto en Turquía como en Siria, causando la muerte de alrededor de 37.000 personas y dejando a cerca de 100.000 heridas. Esta brutal catástrofe afectó directamente a más de 13 millones de personas y 4 millones de estructuras. Número 1. Japón, 2011. Denominado oficialmente como el terremoto de la costa del Pacífico, este aterrador seísmo tuvo lugar el 11 de marzo del año 2011, a unos 130 kilómetros mar adentro, frente a la ciudad de Sendai, al este de Japón. La magnitud del terremoto fue de 9 en la escala de Richter, lo que lo convierte en uno de los más potentes registrados en la historia. Este movimiento de tierras generó un devastador tsunami con olas de más de 40 metros, que arrasaron por completo las costas japonesas y contribuyeron al desastre nuclear de Fukushima. La virulencia de este terremoto alteró el eje de la Tierra y acortó los días terrestres en 1,8 milisegundos. Más de 18.000 personas perdieron la vida y otras 6.000 resultaron heridas, con un coste económico estimado en 300.000 millones de dólares. Coméntanos si has vivido algún terremoto y eres de los afortunados en seguir vivo. Estaré leyendo todas sus historias y dando corazones allá abajo. Suscríbanse al canal y denle like.